Hola a todas y todos, ¿cómo estáis? En este vídeo os quiero hablar de varias cosas. Una, respecto a cómo he ido viendo que funciona YouTube y cómo, de algún modo, todo ello me ha llevado a crear la obra de arte de la que os he ido hablando en las últimas dos entrevistas, que se va a llamar Rayitox Talibán. Vale, os voy a enseñar lo primero un poco acerca de cómo veo yo que funciona YouTube para ver qué os parece, ¿vale? A ver qué opináis. Mirad, si escribís en... Esperad un segundo que me hago un poco más grande aquí. Si escribís en YouTube, en el buscador Joan Miró, os va a salir seguramente esto. Joan Miró, el peor pintor de la historia del arte, con un 1,4 millones de visualizaciones. Es un vídeo que publicó Antonio García Villarán. Y luego mirar, si veis el resto de vídeos, excepto este, que también Joan Miró es el pintor más sobrevalorado de la historia, dicho por Antonio García Villarán, todos los demás vídeos pues tienen muchas menos visualizaciones y por lo general son vídeos donde se enfoca a Joan Miró de una manera positiva. Es decir, la conclusión que sacaría de esto cualquier persona que se dedique a hacer vídeos, y ya no solamente en YouTube, sino que se dedique al mundo mediático, a la manipulación de las masas. ¿Cómo se manipulan las masas? En primer lugar, yendo en contra de la corriente mayoritaria, que en este caso es favorable a Joan Miró en cuanto a lo que es la información que se da en YouTube. Y por otro lado, haciendo clickbait, que básicamente, para los que no sepáis en qué consiste, el clickbait es poner títulos que llamen mucho la atención por lo que sea, ¿sabes? Pues bien metes una palabra malsonante o pones algo que a la gente les suscite la curiosidad. En este caso, pues Antonio García Villarán ha hecho algo muy interesante y muy bien pensado, que es poner que es el peor pintor de la historia del arte. Obviamente tú ves este título y dices, joder, ¿realmente es tan malo? ¿Por qué? ¡Pam! Aparte, sucede otra cosa, y es que cuando tú, por ejemplo, tanto Avelina Lespe como Villarán, lo que han hecho ha sido conectar con una corriente muy mayoritaria que piensa que el arte es algo completamente sobrevalorado, que lo que pintan la mayor parte de artistas contemporáneos son auténticas chorradas, que lo podría hacer cualquier niño, y que hay como un círculo ahí de snobs, de las élites, de gente muy, muy rica, con mucho dinero, que te hacen creer que todo eso tiene un sentido, tiene una no sé qué, cuando en realidad son chorradas, y que si le quitas toda esa teoría y toda esa palabrería, al final lo que queda es nada, una tontería. Bien, eso es lo que piensa muchísima gente. Y muchas personas, cuando les preguntas qué artistas podrían enumerarte, te dicen Joan Miró, ¿no? Pablo Picasso, veréis que también tiene vídeos sobre Pablo Picasso, en un momento dado Frida Kahlo, Salvador Dalí, por supuesto, Salvador Dalí también. Si lo buscas en YouTube veréis que también hay títulos bastante en la línea de este. Es decir, YouTube lo que te está diciendo es, ve en contra de la corriente mayoritaria, pon títulos que sean muy, muy llamativos, que tengan gancho y tendrás visualizaciones. Cuando hablo de la corriente mayoritaria, ojo, estoy hablando en contra de la corriente mayoritaria en YouTube, no de la corriente mayoritaria socialmente. En este caso, aquí, por ejemplo, se ha encontrado un hueco, ya que el peor pintor de la historia del arte, probablemente mucha gente fuera de YouTube lo piense, sin embargo en YouTube, casualmente, la mayor parte pues habla bien. Son documentales, yo qué sé, descripciones de la obra de Miró, etcétera, etcétera. Vale, bien. Otra cosa también que me ha llamado la atención respecto a YouTube es que cuando algo no gusta, directamente lo que hacen, si ven cualquier vídeo que puede causarles problemas, es ponerte la monetización limitada. Mira, lo pongo aquí para que podáis verlo. Monetización, esto es el dinero que puedes llegar a ganar con los vídeos. Y con Regina José Galindo, por ejemplo, que es una performer que hace obras que son bastante complejas a nivel social y que pueden ser polémicas y que pueden molestar a determinados sectores, por ejemplo, sobre todo de arriba, pues la ponen limitada. Con Nuria Way ha pasado exactamente lo mismo. ¿Vale? Es decir, si te quieren cortar las alas, no hace falta que te lo prohíban, no hace falta que te censuren a las claras, simplemente
no vas a ganar dinero con ellos. De esa manera acaban pues redirigiendo a aquellos creadores de contenido hacia donde quieren. Creo que esto mismo es aplicable a prensa, radio, televisión, etc. Generalmente los medios de comunicación tienen que ir con mucho cuidado con lo que dicen, porque según con quién se metan y según cómo lo digan, van a sufrir censura, directa o indirecta, como en este caso. Vale, bien, ahora os voy a hablar un poco acerca de mi proyecto y luego lo que voy a hacer va a ser contestar a preguntas que me habéis hecho en algunos de los vídeos en los que ya os hablaba de esta idea que tengo. Básicamente lo que quiero hacer es salir de mi zona de confort, es decir, yo normalmente soy una persona que si habéis visto mis vídeos anteriores, me gusta un montón pues todo lo que es el arte social, arte político, me gusta la performance, me gusta el videoarte, me gusta el arte conceptual, también me gusta la pintura, me gusta la escultura, pero me gusta mucho el arte que de algún modo es capaz de trascender no en la historia, sino trascender el espacio del estudio y que de algún modo se comunica con los demás y que trata de mejorar o cambiar el mundo de algún modo. Eso es lo que a mí me interesa. Sin embargo, lo que quiero experimentar, y en eso va a consistir la obra de arte que voy a hacer ahora, que va a tener el formato de vídeos de YouTube, va a ser hacer una serie de 6 vídeos donde lo que quiero es experimentar qué se siente estando al otro lado de la barrera, por así decirlo, ¿no? Todo ello, para aquellos que no sepáis nada sobre mi trabajo artístico, deciros que tengo una obra de arte, que es un marco teórico, por así decirlo, en la cual hay diferentes apartados para poder transformar el mundo, haciendo una performance global en la cual directamente lo que hacemos todos es como volvernos locos, pero de una manera consciente. Dentro de ese marco teórico hay diferentes apartados, hablo del autoboicot, de cómo todos tendríamos que autoboicotearnos, hablo de cómo el error es súper importante, ya que es una manera que tiene nuestro subconsciente de poder comunicarse con nosotros, y hablo del histrionismo premeditado, que está muy conectado con lo que voy a proponer en estas obras. El histrionismo premeditado consiste básicamente en apropiarte de aquello que para ti, digamos que te resulta antagónico, de las ideas contrarias a las tuyas, hacerlas tuyas y llevarlas a un nivel hiperbólico, es decir, exagerarlas. Imagínate, por ejemplo, que a ti, pues yo qué sé, no te gusta el nudismo. Y yo digo, ah, sí, vale, pues me voy a apropiar de tu idea. Yo voy a decir ahora que el nudismo es lo peor que hay, que es un sacrilegio, que habría que cortar, yo qué sé, las orejas a cualquier persona que sea nudista. Y es más, lo voy a llevar, ya os digo, hipérbole total. Voy a defender que las personas tendrían que bañarse y ducharse en casa siempre con ropa, que tendría que estar prohibido por ley el verse desnudo. Y hago una campaña para intentar que por ley esté prohibido el desnudo, en casa incluso, porque bla, 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 y me busco, yo qué sé, trato de defenderlo de algún modo. Bien, pues esto es básicamente lo que quiero hacer en las obras que vienen a continuación. Salir de mi zona de confort y explorar lo que viene a ser el punto de vista de mis contrarios. Seguramente habrá personas que dirán, oye, ¿y por qué no, si tu idea es la de confundir y hacer todo esto y tal, y el movimiento confuso y tal, ¿por qué no directamente lo has hecho sin explicarlo? Muy sencillo, porque yo quiero, de algún modo, que todas aquellas personas que ya me seguís, que participéis de estas obras que voy a hacer. ¿Cómo quiero que participéis? Por un lado, simplemente siendo testigos de lo que va a pasar, que veáis cómo va a reaccionar la gente, tanto mis otros seguidores como aquellos que son nuevos y que de repente tropiezan con esos vídeos y ver si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si les parece que me quedo corto. Es decir, quiero ver qué va a suceder con todas aquellas personas que no me conocen, que no conocen mi trabajo, que no conocen mis vídeos anteriores y de repente, ¡pam!, caen en uno de los vídeos que voy a hacer a continuación dentro de este proyecto de Rayitox Talibán. Os comento que actualmente tengo 2.000, a ver un momentito, os lo digo ahora exacto, tengo 2.552 suscriptores, ¿vale? Para que pasado este proceso, pasada esta obra de arte, veremos si cuando acabo he ganado suscriptores
me he quedado igual o los he perdido. Quiero, pues eso, ver por un lado cómo me siento, quiero ver cómo os sentís, todas aquellas personas que me seguís, ver qué se os remueve, qué sucede, cómo, no sé, cómo lo lleváis, si sois capaces de aguantar esos 6 vídeos. Y por otro lado, quiero ver también cómo reacciona la gente que va a apoyar esas ideas que son justamente las contrarias a las mías. Y ver también cómo van a reaccionar cuando pasadas esas 6 piezas que voy a hacer, haga un vídeo de, digamos, resumiendo cómo me he sentido, cómo ha sido el proceso, etcétera, etcétera. Porque claro, para ellos, de repente, sin saberlo, van a descubrir que han sido testigos y han sido partícipes de una obra de arte sin ser conscientes de ello. Luego lo que voy a hacer ahora también es contestar un poco a preguntas que me habéis hecho para, bueno, pues para que igual hay gente que tiene dudas y les ayuda también. El que yo de repente ahora pues conteste un poco. Vamos a ver. Rayitox, entenderemos tus vídeos villaranistas, no te preocupes. No son vídeos villaranistas en el sentido de que Villarán se va a quedar corto al lado de lo que yo voy a defender ahora. Vale, venga, ¿qué más? Cuando hagas los vídeos en los que serás despiadado con ciertos artistas, ¿vas a ser sincero con lo que opinas de estos? Bueno, creo que más o menos ya lo he contestado, la respuesta sería no. ¿O lo dirás sin sentirlo? Sí, de entrada lo voy a decir sin sentir, pero igual me meto tanto en el personaje que al final me lo acabo creyendo, también podría pasar. Sinceramente me cuesta verte en ese papel, aunque como espectadora será interesante ver también cómo afecta el cambio a otros seguidores y a mí misma. Vale. Adrián Pellegrín me dice, creo que lo más absurdo que puedes hacer es defender una posición y acto seguido la contraria. Me parece que lo más efectivo sería hacer 2 críticas opuestas dentro del mismo vídeo y usar el clickbait para atraer a gente. Sería un ejercicio interesante que podría transformar conciencias. Adrián, seguramente esto que dices será algo que quizá haga más adelante, pero ahora de entrada me apetece hacer esta obra. Yo espero que lo entiendas. O sea, sé que es absurdo lo que estoy planteando, pero es que una obra de arte, a mi entender, no tiene por qué respetar unas líneas coherentes, unos patrones que se puedan entender desde una perspectiva racional. Quizá esa es un poco la gracia para mí que tiene el arte contemporáneo. A ver, ¿qué más? Tan, tan, tan. Por otro lado, respecto a tu proyecto artístico, es muy cierto lo que dice Nuria sobre poder hacerse responsable de la propia propuesta. Totalmente de acuerdo yo también. El inquisidor, supongo que se refiere a Antonio, el inquisidor nunca se ha hecho responsable por su invento marketinero y uno ya ve toda la horda que lo sigue. En todo caso, si es un proyecto que quieres hacer, lo harás de todas maneras. De hecho, todo el mundo con quien he hablado, todos mis amigos, cuando les he hablado de que quería hacer este proyecto, todo el mundo me ha dicho, Ray, no lo hagas. No, no. Vas a perder seguidores, la gente se va a cabrear contigo, no sé, como que la gente no lo va a entender. Pero yo creo que las personas que me sigan, mi sensación es de que sí que me vais a entender y que vais a incluso a disfrutar estas piezas como lo voy a hacer yo. Vale, en todo caso, si es un proyecto que quieres hacer, lo harás de todas maneras. Quizá momentáneamente para varios de los que seguimos este canal se pierda uno de los espacios donde se habla, piense y reflexione de verdad en torno al arte y la política y los poderes, etc. Deciros que en realidad todo esto que estoy haciendo, este vídeo que quiero preparar o esta serie que quiero preparar, a mi entender sí que es una pieza que habla justamente sobre cómo funciona la manipulación de los medios de comunicación, cómo puedes canalizar el pensamiento en función de cómo diriges tus palabras, cómo puedes conectar con la masa, etcétera, etcétera. Es decir, desde esa perspectiva social, yo creo que a mucha gente, Rockwall Radiante, les va a interesar. O sea, si te interesa ver y reflexionar en torno al arte, la política y los poderes, esta serie que voy a hacer ahora te va a interesar. Jordi Catbaley me dice, como siempre una entrevista, que por cierto, gracias Jordi, eres uno de mis seguidores que siempre están ahí, te lo agradezco. Como siempre, una entrevista bien llevada y con buen contenido. Puedes abrir un canal secundario para crear ese personaje desquiciado y no te cargues este canal tan chulo que te ha quedado. Para mí, o sea, ya sé que para muchas personas igual va a ser cargármelo, pero ya os digo, es un espacio limitado, van a ser 6 vídeos, no va a ser más. Y hacerlo en un canal secundario perdería justamente la gracia, porque yo lo que quiero es que todos aquellos que me sigáis y que hayáis visto toda la trayectoria y cómo ha ido evolucionando mi canal hasta ahora,
de repente, veáis este cambio y experimentar un poco. Es una obra de arte, o sea, vamos a ver qué sucede, a ver qué va a pasar. Tiene que ser en este canal. Hostia, vaya entrevistaza, lecciones que aprende uno y vaya persona más lista y encima la inteligencia utilizada contra el poder. Eso es mérito respecto a la entrevista a Nuria Way. Y tú, Rayitox, te está comiendo el lado oscuro. Sí, es verdad. Ja, 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 no lo hagas, no. Bueno, si lo haces, una sugerencia. ¿Por qué no empiezas por la obra de Ampollas? No sé muy bien a quién se refiere con el Ampollas, pero bueno, vale. Gracias, ya veré. ¿Algo más? Bueno, pues creo que ya más o menos con esto, a nivel de preguntas que me han hecho, pues esto es todo. Y nada más, yo creo que básicamente después de este vídeo que os acabo de ver, que os acabo de mostrar ahora, ya estáis preparadas y preparados para lo que vendrá posteriormente. Espero que seáis pacientes y tolerantes y que lo toméis, como os digo, como un ejercicio de complicidad. Si en los vídeos que voy a hacer a continuación sois capaces de sumaros a este histrionismo premeditado y meterle ahí caña y ser más talibanes y radicales que nadie, pues ya sería la guinda. Pero bueno, eso ya cada cual que haga lo que sienta. Ah, una cosa, voy a hacer, para todas aquellas personas que queráis ver estos vídeos que van a venir, lo que haré para que sepáis que van de ese palo es que me pondré gafas, ¿vale? Cuando me veáis con gafas es que los vídeos van a ir en esa línea. Va a ser ahí como un pequeño clic para que sepáis que lo que estáis viendo es una de las piezas dentro de esta obra que estoy preparando. No va a ser una parodia, no va a ser vídeos de humor en plan cachondo, no quiero parodiar a nadie, etc. O sea, van a ser vídeos que van a parecer reales, o eso voy a intentar, y donde va a parecer que lo que defiendo es aquello en lo que creo, o eso intentaré. Bueno, nada, no me enrollo más. Un fuerte abrazo, gracias por estar ahí, nos vemos muy pronto. Chao.